mi mamá siempre me humilló por mi trabajo. En su cumpleaños, frente a todos, me dijo que era un fracasado. Así que le recordé quién salvó la granja familiar cuando su hijo perfecto le dio la espalda. El murmullo de las conversaciones era un zumbido constante, como el de un enjambre de abejas atrapado en un frasco. Copas de vino chocaban, las risas forzadas de mis tías resonaban contra las paredes del salón alquilado, y el aire olía a una mezcla de perfume caro y la comida del banquete que se enfriaba en las mesas. Era la fiesta del 60º cumpleaños de mi madre, Lidia, y yo me sentía como un fantasma en mi propia vida, un espectador invisible en el gran teatro de la familia Williams. Sostenía mi vaso de agua mineral con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, anclándome a la realidad mientras la marea de la hipocresía social me rodeaba. Mi madre, radiante en un vestido azul eléctrico que seguramente había costado una fortuna, estaba en el centro de todo, como un sol en torno al cual giraban planetas menores. A su lado, por supuesto, estaba mi hermano Amadeo. El ingeniero Amadeo Williams. El orgullo de la familia. Alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa que parecía ensayada para las portadas de revistas. Él era el sol verdadero, mi madre era solo el planeta que reflejaba su luz con más intensidad. Después del brindis, en ese momento incómodo en que los discursos han terminado pero la música aún no ha subido de volumen, mi madre decidió que era el momento perfecto para su número habitual. Sostenía la copa de champán que Amadeo le había servido, y su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en mí por un instante apenas perceptible, pero cargado de veneno. Quiero agradecerles a todos por venir, comenzó, su voz vibrando con una emoción calculada. Y especialmente a mi hijo, Amadeo. Él, que siempre nos cuida, que nos saca adelante. Hizo una pausa dramática, mirando a su primogénito con adoración. Él se encargó de todo esto, un hombre hecho y derecho. Ojalá, su voz bajó un tono, pero se aseguró de que fuera lo suficientemente audible, ojalá su hermano fuera la mitad que él. El silencio que siguió fue denso, pesado. Sentí las miradas de todos clavándose en mí. Algunas con lástima, otras con una mal disimulada satisfacción. Mi esposa, Elodia, deslizó su mano bajo la mesa y apretó la mía con fuerza. Era su forma de decir, estoy aquí. Respira. Pero entonces mi madre, quizás sintiendo que no había sido lo suficientemente clara, me miró directamente a los ojos, a través del mar de cabezas de nuestros parientes. Y soltó la frase que había sido el estribillo de mi vida. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Se encogió de hombros con una sonrisa condescendiente. Nunca serás como tu hermano. Y ahí estaba. La sentencia final, pronunciada en público para que no quedara duda. El aire se escapó de mis pulmones. El zumbido de las abejas se detuvo. Solo quedó el eco de esas palabras, rebotando en las paredes de mi cráneo. Sentí un calor subir por mi cuello, una furia fría y lúcida que nunca antes había experimentado. Estaba a punto de levantarme, de abrir la boca y dejar que el volcán hiciera erupción. Pero esperen. Para que entiendan el fuego que estaba a punto de desatarse dentro de mí, tienen que entender lo que es vivir 35 años bajo una sombra. Tienen que entender el peso de una comparación constante. Mi nombre es Isidro Williams. No soy ingeniero ni doctor. Soy desarrollador de videojuegos indie. Para mi madre, eso es sinónimo de vago con computadora, un eufemismo para desempleado con ínfulas. Mi pequeño estudio está en una habitación de mi casa, en las afueras de Guadalajara, una casa que pago con el dinero que gano creando mundos digitales. Vivo con mi esposa, Elodia, una maestra de primaria que ve la magia en mis garabatos, y nuestra hija de 5 años, Aitana, que cree que su papá es un hechicero que vive dentro de la pantalla. Ellas son mi ancla, mi refugio, mi verdadero mundo. Mi familia de origen es un universo diferente. Un universo con un solo sol, Amadeo, 5 años mayor que yo. Desde que tengo memoria, él era el estándar de oro. El que sacaba dieces, el que ganaba las competencias de matemáticas, el que eligió una carrera de hombres, una carrera de verdad. Yo era la variable extraña, el niño que prefería dibujar mapas de reinos imaginarios en lugar de resolver ecuaciones.
recuerdo mi 10º cumpleaños como si fuera ayer. La familia estaba reunida en el patio trasero. Amadeo, que ya tenía 15, recibió un caro juego de química, con tubos de ensayo y matraces que parecían sacados de un laboratorio de verdad. Para que mi hijo construya el futuro, dijo mi madre, revolviéndole el pelo con un orgullo que se le desbordaba. Mi padre, Horacio, un hombre bueno y callado, sonreía a su lado, asintiendo. Luego fue mi turno. Desenvolví mi regalo y encontré un cuaderno de dibujo de hojas gruesas y una caja de lápices de colores profesionales. «¿Y tú?», dijo mi madre, con un tono que intentaba ser amable pero que sonaba a consuelo, «sigue con tus garabatos». Nunca fue malicia pura, o al menos eso quiero creer. Era una ceguera selectiva. Una incapacidad para ver el valor en cualquier cosa que no encajara en su molde predefinido de éxito. Sus palabras no eran puñales, eran gotas. Gotas de agua que caían día tras día, año tras año, sobre la misma piedra, hasta que empezaron a erosionarla. Y en esa fiesta, en ese salón alquilado, sentí que la piedra finalmente estaba a punto de romperse. La tensión no era algo que solo aparecía en eventos especiales, era el pan de cada día, el aire que respirábamos en cada reunión familiar. Unas semanas antes del fatídico cumpleaños, tuvimos una de nuestras típicas cenas dominicales en casa de mis padres. El olor a mole de mi madre llenaba la casa, un aroma que antes asociaba con el hogar y que ahora se me antojaba el preludio de un interrogatorio. Amadeo, como siempre, dominaba la conversación. Hablaba de un nuevo proyecto para construir un puente sobre una barranca, de los millones de pesos en juego, de las reuniones con políticos y empresarios. Hablaba con la fluidez de un hombre que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Mi madre lo escuchaba embelesada, asintiendo a cada palabra, con los ojos brillantes de orgullo vicario. Mi padre comía en silencio, con la mirada fija en su plato, un gesto que yo había aprendido a interpretar como su forma de retirarse a un lugar seguro. Entonces, inevitablemente, el foco se giró hacia mí. Mi madre se limpió las comisuras de los labios con la servilleta y me lanzó la pregunta de rigor. ¿Y tú qué, Isidro, sigues encerrado, jugando, en la computadora todo el día?, preguntó, con ese tono falsamente casual. El otro día me encontré a doña Carmen en el mercado. Me preguntó a qué te dedicas ahora, y ya no sé qué inventar para no pasar vergüenza. Le dije que eras diseñador gráfico, suena más decente. Tragué el bocado de pollo que de repente se sentía como cartón. No, juego, mamá. Trabajo. Se llama desarrollar videojuegos. Y de hecho, me va bastante bien. Acabamos de lanzar una actualización y... Sí, los jueguitos, me interrumpió, agitando la mano con desdén. Tu hermano construye puentes, cosas reales, que ayudan a la gente. ¿Tus jueguitos a quién ayudan? Antes de que pudiera responder, mi tío Gavino, el hermano menor de mi padre, intervino. Mi tío era un hombre de campo, dueño de un pequeño taller mecánico. Un hombre práctico, de pocas palabras, pero con un sentido de la justicia tan afilado como sus herramientas. Oye, Lidia, no seas así, dijo con su voz grave. ¿No me dijiste el otro día que tu comadre Chela está enganchadísima con uno de esos juegos en el teléfono? A lo mejor hasta es uno de los que hace Isidro. Se volvió hacia mí, con una curiosidad genuina en sus ojos curtidos por el sol. ¿Es verdad que uno de tus juegos salió en una página de internet, sobrino? ¿Cómo funciona eso? Mi madre le lanzó a su cuñado una mirada que podría haber congelado el mole. Para ella, que alguien mostrara interés real en mi trabajo era una traición, una validación que se negaba a concederme. El resto de la cena transcurrió en una tensa calma, con Amadeo llenando los silencios con más historias de sus éxitos y yo contando los minutos para poder escapar. Esa noche, de vuelta en mi casa, la frustración me pesaba como una armadura de plomo. Estaba sentado frente a la pantalla de mi computadora, mirando las líneas de código que no parecían tener sentido. Los personajes de mi nuevo proyecto, un juego de aventuras basado en mitología prehispánica, me miraban desde el monitor, estáticos, sin vida. Así me sentía yo. Elodia entró en el estudio sin hacer ruido y dejó una taza de café humeante a mi lado.
Se quedó de pie detrás de mí, sus manos descansando suavemente sobre mis hombros. Fue una cena difícil, ¿verdad?, susurró. Asentí, sin apartar la vista de la pantalla. Es siempre lo mismo. Siento que no importa lo que logre, nunca será suficiente. Nunca será real para ella. No dejes que sus palabras te hundan, mi amor, dijo, su voz era un bálsamo. Ella solo ve el dinero y el estatus. No ve la pasión, no ve el arte, no ve los mundos que estás creando con tu mente. Con que Aitana y yo lo veamos, es más que suficiente. Me giré en la silla para mirarla. La luz del monitor iluminaba su rostro, y en sus ojos vi la fe inquebrantable que me mantenía a flote. Pero esa noche, la duda me carcomía por dentro. Y si tiene razón, él odia, confesé, la voz apenas un susurro. La pregunta que me aterrorizaba, la que la voz de mi madre había plantado en mi cabeza desde niño. ¿Y si solo estoy perdiendo el tiempo? ¿Si estoy construyendo castillos en el aire mientras mi hermano construye puentes de verdad? A veces, en mitad de la noche, su voz resuena en mi cabeza y me hace dudar de todo. Elodia se arrodilló frente a mí y tomó mi rostro entre sus manos. Su mirada era intensa, firme. Escúchame bien, Isidro Williams. Lo que tú haces es tan real como un puente. Creas historias, provocas emociones, conectas a la gente. Haces que un niño en Japón y una abuela en Argentina puedan compartir una aventura. Si eso no es real, entonces no sé que lo sea. Tu madre le tiene miedo a lo que no entiende. Pero su miedo no define tu valor. Nunca. Sus palabras me dieron la fuerza para seguir adelante esa noche, como tantas otras noches. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada muy hondo. Me preguntaba cuánto tiempo más podría seguir luchando una batalla en dos frentes, una contra los desafíos de mi profesión y otra, mucho más agotadora, contra el fantasma de la desaprobación de mi propia madre. La gran crisis, el terremoto que sacudió los cimientos de nuestra familia y reveló las grietas que todos pretendíamos ignorar, ocurrió un año antes de la fiesta de cumpleaños. Sucedió en silencio, a puerta cerrada, lejos de los oídos de los vecinos y parientes. Llegué a casa de mis padres un martes por la tarde sin avisar. Quería darles una sorpresa, llevarles unos panés dulces de Tlaquepaque que tanto le gustaban a mi padre. Al entrar, la casa estaba extrañamente silenciosa. Dejé los panés en la cocina y escuché voces ahogadas provenientes del dormitorio principal. No era una conversación, era una discusión. Me acerqué por el pasillo, movido por un mal presentimiento. Te lo dije, Horacio. Te dije que asociarte con ese hombre era una mala idea. La voz de mi madre era un siseo agudo, cargado de pánico y recriminación. ¿Y qué querías que hiciera, Lidia?, respondió mi padre, su tono era el de un hombre derrotado. La sequía nos mató el año pasado. El dinero del préstamo se fue en semillas que no germinaron. ¿Era eso o perderlo todo entonces? Y pues ahora lo vamos a perder todo de todas formas, replicó mi madre. El banco llamó hoy. Si no pagamos el resto del crédito antes de fin de mes, nos embargan la granja. La granja de tus padres, Horacio. ¿Entiendes lo que eso significa? La vergüenza. Quedarnos en la calle. Me quedé helado. La granja no era solo un terreno, era el legado de mis abuelos, el lugar donde mi padre había nacido, donde yo había pasado los veranos de mi infancia corriendo entre los maizales. Era el último símbolo tangible de nuestras raíces. Escuché a mi padre suspirar, un sonido hueco y lleno de desesperación. Solo queda una opción. Hay que hablar con Amadeo. Mi corazón dio un vuelco. Por supuesto. El Salvador. El hijo pródigo que siempre acudía al rescate. Me quedé pegado a la pared, conteniendo la respiración, mientras mi padre marcaba el número de mi hermano. Escuché el tono de llamada y luego la voz segura y profesional de Amadeo al otro lado de la línea. Mi padre le explicó la situación con voz temblorosa, tropezando con las palabras, desnudando su fracaso y su miedo ante su hijo mayor. Le habló de la deuda, del plazo del banco, de la desesperación. Hubo un largo silencio en la línea. Yo imaginaba a Amadeo en su oficina con aire acondicionado, mirando por la ventana hacia la ciudad,
calculando riesgos y beneficios. Finalmente, habló. Y sus palabras fueron como fragmentos de hielo. Papá, con todo respeto, ya revisé los números la última vez que me hablaste de esto, dijo Amadeo. Su tono era el de un ingeniero analizando un plano, no el de un hijo escuchando a su padre. Meterle más dinero a la granja ahora mismo es una mala inversión. El rendimiento es casi nulo y el riesgo es altísimo. Pero es la tierra de la familia, hijo, suplicó mi padre. Y precisamente por ser la familia, no puedo tomar una decisión emocional, continuó Amadeo, implacable. Mira, puedo prestarte una pequeña cantidad, para que aguanten unas semanas. Con un interés de familia, por supuesto. Pero liquidar toda la deuda, lo siento, papá, no voy a arriesgar mi patrimonio y el futuro de mis hijos por un negocio que se está hundiendo. Escuché a mi padre emitir un sonido ahogado, una mezcla de sorpresa y dolor. Luego un entiendo, hijo, apenas audible. Y colgó. El silencio que siguió en la habitación fue más terrible que los gritos. Imaginé a mi padre, con el teléfono en la mano, el rostro desencajado. Y a mi madre, sentada en la cama, petrificada. Su hijo dorado, su inversión más segura, el pilar de su orgullo, acababa de tasar el legado familiar y lo había declarado en bancarrota. Por primera vez en su vida, el cheque de su hijo perfecto no tenía fondos. Me retiré en silencio, sin que se dieran cuenta de mi presencia. Dejé los panes dulces en la mesa de la cocina, un vestigio absurdo de una normalidad que ya no existía. Conduje de vuelta a mi casa, con un nudo en el estómago y una tormenta en la cabeza. La imagen del rostro derrotado de mi padre no me abandonaba. Esa noche, no pude trabajar. Di vueltas por mi estudio como un animal enjaulado. Mi primer videojuego, El viaje del ajolote, un proyecto personal que había desarrollado durante 3 años de noches en vela, había tenido un éxito inesperado en una plataforma de juegos indie. No me había hecho millonario, pero por primera vez en mi vida, tenía una cantidad significativa de dinero en el banco. Eran mis ahorros, el capital para mi siguiente proyecto, la seguridad de mi familia. Le conté todo a Elodia. Ella escuchó en silencio, su rostro reflejando la gravedad de la situación. Se preocupó, vi el miedo en sus ojos. Pero después de un largo momento, tomó mi mano. Es tu familia, Isidro, dijo con una calma que yo no poseía. Y es el legado de tu padre. Yo me casé contigo, con todo lo que eso implica. Confío en tu decisión. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi tío Gavino. Le expliqué la situación, omitiendo el detalle de la negativa de Amadeo para no avergonzar más a mi padre. Le pedí un favor enorme. Le transferí la totalidad del dinero, hasta el último centavo que cubría la deuda y un poco más. Le rogué que fuera él quien se lo entregara a mi padre, que les dijera que era el pago de una vieja deuda que un amigo de la familia tenía con mi abuelo, que se inventara cualquier historia. No quiero que sepan que fui yo, tío. Especialmente mi madre, le supliqué. Su orgullo no lo soportaría. Nunca aceptaría que el dinero de mis jueguitos fue lo que lo salvó. Mi tío, un hombre que entendía más de motores que de emociones, comprendió perfectamente. Descuida, sobrino, me dijo. Tu secreto está a salvo conmigo. Y así fue como, en secreto, el hijo fracasado se convirtió en el salvador anónimo de la familia Williams. Y la ironía de la situación era tan amarga que casi podía saborearla. De vuelta al presente, un año después de la crisis silenciosa. Con la deuda de la granja saldada, una extraña y frágil paz se había instalado. Mis padres nunca mencionaron el origen del dinero milagroso, simplemente lo aceptaron como un acto de la providencia. O más bien, mi madre lo reinterpretó a su conveniencia. La granja, ahora libre de cargas, empezó a dar pequeños frutos de nuevo. Mi padre, con el peso del mundo quitado de sus hombros, parecía haber rejuvenecido. Pero mi madre se volvió más arrogante que nunca. En su mente, la supervivencia de la granja no fue un golpe de suerte, sino una prueba más de la resiliencia y la superioridad de los Williams. Fue una prueba de carácter, le oí decir a una de sus hermanas por teléfono.
Horacio y yo nos apretamos el cinturón, y claro, con los sabios consejos financieros de Amadeo, logramos salir del bache. Cuando una familia está unida y tiene una cabeza como la de mi Amadeo, no hay obstáculo que se resista. Escucharla me revolvía el estómago. La mentira era tan descarada, tan insultante. Amadeo, que había considerado la granja una mala inversión, era ahora el cerebro detrás de su recuperación. Y yo, el verdadero artífice del rescate, seguía siendo el cero a la izquierda. Pero callé. Por mi padre. Por mantener esa frágil paz. Me convencí de que no lo había hecho por reconocimiento, sino por amor a mi padre y a su legado. Entonces llegó el anuncio de su 60º cumpleaños. Y no iba a ser una simple comida familiar. No, Lidia quería una declaración. Quería un evento que gritara a los 4 vientos: miren, los Williams seguimos siendo importantes, exitosos y solventes. Quería restregarle su supuesta victoria en la cara a todos los que alguna vez habían dudado. Fue entonces cuando recibí la llamada. Estaba en mi estudio, depurando un error de código que me estaba volviendo loco, cuando mi teléfono sonó. Era ella. Isidro, mi hijito, empezó con ese tono meloso que siempre presagiaba una petición. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Ocupado. ¿Qué pasa? Pues ya sabes, con los preparativos de la fiesta. Va a quedar divina. Tu hermano y su esposa, tan lindos como siempre, se van a encargar de pagar el salón y el banquete. Son como unos 50,000 pesos, más o menos. Un detallazo, ¿no crees? Sí, mamá, es muy generoso de su parte, respondí, mi voz plana. Ya sabía a dónde iba esto. Bueno, a lo que voy, continuó. Obviamente, tú también tienes que contribuir. Sé que no nadas en dinero con tus cositas de la computadora, pero tienes que poner tu parte. Para que no digan. Eres un hombre de familia, ¿no? He estado pensando que, ¿podrías poner unos 15,000 pesos? Sería tu regalo de cumpleaños para mí, de parte tuya y de Elodia. Me quedé en silencio. El código en la pantalla se volvió borroso. 15,000 pesos. No era una cantidad imposible para mí en ese momento, pero no se trataba del dinero. Se trataba de la forma. De la exigencia disfrazada de petición. Del desdén implícito en cada palabra: sé que no tienes mucho, tus cositas de la computadora. Se trataba de la audacia monumental de pedirme dinero para una fiesta ostentosa, cuando el dinero que me había costado años de trabajo y sacrificio era el que les permitía tener un techo sobre sus cabezas. Una tierra que labrar. Y ella no tenía ni la más remota idea. Sentí una oleada de ira, tan intensa que me mareó. Quise gritarle. Quise escupirle la verdad por el teléfono. Quise preguntarle si sabía cuánto costaba realmente salvar un legado. Pero la costumbre, el hábito de tragarme el orgullo y la rabia, fue más fuerte. La voz del niño que solo quería la aprobación de su madre ahogó la del hombre que exigía respeto. Mamá, lo voy a revisar, fue todo lo que pude decir. Mi voz sonó extraña, lejana. Bueno, no lo revises mucho, que el tiempo apremia, dijo ella, ajena a la tormenta que acababa de desatar. Hablamos luego. Te quiero. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, mi mano temblando. La había escuchado decir te quiero miles de veces en mi vida. Pero en ese momento, por primera vez, las palabras sonaron completamente huecas. Eran solo un sonido, desprovisto de todo significado. Y me di cuenta de que la paz que había intentado preservar era una farsa. Una bomba de tiempo estaba haciendo tic-tac bajo la mesa del comedor y mi madre acababa de acortar la mecha. La fiesta de cumpleaños no iba a ser una celebración. Iba a ser una detonación. El día de la fiesta llegó, arrastrando consigo una atmósfera pesada y premonitoria. Mientras me ponía el saco, sentí la mirada preocupada de Elodia. ¿Estás seguro de que quieres ir?, me preguntó suavemente. Tengo que hacerlo, respondí, ajustándome el nudo de la corbata con más fuerza de la necesaria. Si no voy, será peor. Le daré más munición. El salón era exactamente como mi madre lo habría deseado,
ostentoso, un poco anticuado y lleno de gente sonriendo con demasiados dientes. Flores importadas adornaban cada mesa, y un grupo de mariachis desafinaba en una esquina. Nos abrimos paso a través de la multitud de tíos lejanos y amigas de mi madre, repartiendo saludos forzados. Encontramos nuestra mesa, convenientemente ubicada en la periferia del círculo de honor donde se sentaban mis padres, Amadeo y su esposa. El evento transcurrió como un guión predecible. Discursos alabando la fortaleza y dedicación de mi madre. Anécdotas cuidadosamente seleccionadas que siempre terminaban con Amadeo como el héroe. Yo me limité a aplaudir cuando debía y a sonreír cuando me miraban, un autómata programado para la supervivencia social. Luego llegó el momento de los regalos. Amadeo y su esposa se acercaron a mi madre con una caja de terciopelo azul. Dentro, un collar de perlas que debió costar más que mi primer coche. Mi madre ahogó un grito de placer y se lo puso de inmediato, paseándose entre las mesas para que todas sus amigas lo admiraran. Mi hijo, tan espléndido siempre, repetía como un mantra. Cuando la fanfarria se calmó, fue nuestro turno. Nos acercamos con nuestra caja, mucho más modesta. «Feliz cumpleaños, mamá», dije, entregándosela. Ella la abrió. Dentro había un marco digital de madera oscura. Pero no era un marco cualquiera. Había pasado las últimas 3 semanas trabajando en él. Digitalicé y restauré docenas de fotografías antiguas de mis padres, de su noviazgo, de su boda, de cuando Amadeo y yo éramos niños. No solo las restauré, usé mis habilidades para crear sutiles animaciones, un efecto de foto viva que les daba una nueva profundidad. Una hoja que se movía con el viento, una sonrisa que se ampliaba ligeramente, un parpadeo. Era un regalo que venía del corazón, una pieza de mi mundo, de mi trabajo inútil, ofrecida como una rama de olivo. Mi madre miró el marco. Las imágenes iban pasando, momentos de su vida congelados y ahora resucitados. Vi un atisbo de algo en sus ojos, una chispa de genuina emoción. Pero duró solo un segundo. «Oh, qué original», dijo, con un tono que lo hacía sonar como un insulto. «Muy creativo, mijito». «Gracias». Y sin más, dejó el marco a un lado en la mesa, junto a un plato con restos de pastel, y volvió a tocarse el collar de perlas. El gesto fue tan brutalmente claro que sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi arte, mi tiempo, mi esfuerzo, reducido a una curiosidad, descartado en favor del frío y brillante estatus. Regresé a mi asiento, con el rostro ardiendo. Elodia me tomó la mano con fuerza. «Yo vi lo que hiciste», susurró. «Fue el regalo más hermoso de todos». Pero la humillación final aún estaba por llegar. La conversación, impulsada por el alcohol y la envidia, derivó hacia el dinero. Una tía imprudente, Clotilde, preguntó en voz alta: «Oye, Lidia, esta fiesta debió costar un dineral. ¿Cómo le hicieron?». Era la oportunidad que mi madre había estado esperando toda la noche. Se puso de pie, sosteniendo su copa, asegurándose de tener la atención de todos. «Pues todo fue gracias a mi Amadeo», anunció, su voz resonando en el salón. «Él siempre nos saca adelante. Es un pilar. Un verdadero hombre que sabe lo que es la responsabilidad. Un brindis por mi hijo». Todos levantaron sus copas. Amadeo sonreía, modesto pero complacido. Y entonces, con el veneno final, ella se giró hacia mí. Su sonrisa se convirtió en una mueca de lástima. «Ojalá su hermano fuera la mitad que él», dijo, dejando que la frase colgara en el aire. La sala se quedó en un silencio expectante. Y entonces, me miró directamente, sin piedad, y asestó el golpe de gracia. «Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nunca serás como tu hermano». El mundo se detuvo. El sonido, el aire, el tiempo. Todo se congeló en ese instante. 20 años de humillaciones, de comparaciones, de sentirme invisible, de luchar por una migaja de aprobación, todo convergió en ese punto, una singularidad de dolor y rabia. El niño pequeño dentro de mí, el que dibujaba en su cuaderno esperando una palabra de aliento, finalmente murió. Y en su lugar, un hombre se puso de pie. Me levanté lentamente de mi silla.
El movimiento fue deliberado, sin prisa. El chirrido de la pata de la silla contra el suelo fue el único sonido en todo el salón. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Sentí los ojos de Elodia fijos en mi espalda, una mezcla de miedo y apoyo. No le grité. No perdí el control. Mi voz, cuando salió, fue tranquila, clara y cortante como un bisturí. Miré directamente a mi madre, a través de la distancia que nos separaba, y dije las palabras que había estado ensayando en mi mente durante años. Entonces deberías pedirle a él que pague tus deudas. El efecto fue instantáneo. La sonrisa petulante de mi madre se congeló y luego se desmoronó. Sus mejillas perdieron el color. Amadeo, que estaba a punto de llevarse la copa a los labios, se quedó paralizado. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó mi madre, su voz un hilo tembloroso. Me oíste perfectamente, continué, avanzando un paso. La habitación parecía haberse encogido. Solo existíamos nosotros. Ya que Amadeo es el pilar, el salvador, el único que importa, la próxima vez que el banco esté a punto de quitarte la granja, llámalo a él. Ah, no, espera. Ya lo hiciste. La confusión en el rostro de mi madre se transformó en pánico. Miró a mi padre, que de repente parecía fascinado por el mantel. Cuando la granja estaba a punto de perderse, mamá, mi voz subió un decibelio, cargada de una justicia largamente postergada. Cuando papá estaba desesperado y no sabía qué hacer, ¿dónde estaba tú, hijo perfecto? ¿Te digo dónde? Estaba al otro lado del teléfono, diciéndole a su padre que salvar el legado de sus abuelos era una mala inversión. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Todas las miradas, antes sobre mí, ahora se clavaban en Amadeo. Mi hermano estaba blanco como un fantasma, su fachada de éxito y control hecha añicos. Tú no sabes nada, tartamudeó Amadeo, intentando recuperar la compostura. Oh, lo sé todo, respondí, mi voz goteando ironía. Estaba allí. Escuché cada palabra. Escuché cómo le rompías el corazón a papá con tu pragmatismo y tu calculadora. Me volví de nuevo hacia mi madre, que me miraba con una mezcla de horror y completa incredulidad. ¿Y sabes quién pagó esa deuda, mamá? ¿Sabes de dónde salió el dinero que salvó tu preciado estatus y tu orgullo? Hice una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire denso. Salió de mi trabajo, inútil. Salió de mis cositas de la computadora. El dinero de este fracasado fue el que salvó la herencia de la familia. El silencio fue atronador. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Entonces, una voz grave rompió el hechizo. Era mi tío Gavino. Se levantó de su mesa, su rostro serio y adusto. Lidia, el muchacho dice la verdad, declaró, su voz no admitía réplica. Yo mismo le ayudé. Yo fui quien le entregó el dinero a Horacio. La cabeza de mi madre giró bruscamente hacia mi padre, sus ojos buscando una negación, una salida. Pero no la encontró. Mi padre, por primera vez en mi vida, levantó la mirada del suelo. Se encontró con la de mi madre, y en sus ojos vi una pena infinita, pero también una nueva firmeza. Es cierto, Lidia, dijo, su voz apenas un susurro, pero resonó como un trueno. Fue Isidro. Fue el golpe final. La verdad, desnuda y brutal, había sido expuesta en el escenario que mi madre había construido con tanto esmero para su propia glorificación. Su mundo de apariencia se había derrumbado. Dejé mi vaso de agua en la mesa. Elodia ya estaba de pie a mi lado, su mano en mi espalda. Feliz cumpleaños, mamá, dije, sin una pizca de ironía. Era una despedida. Y juntos, nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida, dejando tras nosotros un campo de batalla emocional, un salón lleno de parientes atónitos y el silencio devastador de una familia rota. Al cruzar el umbral, sentí que por primera vez en 35 años, estaba saliendo de la sombra y caminando bajo mi propio sol. Los días que siguieron a la fiesta fueron de un silencio denso y pesado, como el que precede a una tormenta. No hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de contacto. Era como si la familia Williams hubiera entrado en un estado de animación suspendida.
Por mi parte, sentí una extraña dualidad. Una parte de mí se sentía increíblemente ligera, liberada de un peso que había cargado toda mi vida. Había dicho mi verdad, había defendido mi valor. Pero otra parte, una parte más pequeña y arraigada en la costumbre, sentía una punzada de culpa. ¿Había destruido a mi familia para salvarme a mí mismo? Elodia fue mi roca. Hiciste lo que tenías que hacer, Isidro, me decía cada noche. A veces, para sanar una herida, primero hay que limpiarla, aunque duela. Les diste a todos una dosis de verdad que necesitaban desesperadamente. El primero en romper el silencio fue Amadeo. Apareció en mi puerta una semana después. Se veía demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Había perdido su habitual aura de invencibilidad. Lo dejé pasar y nos sentamos en la sala. Durante un largo minuto, solo miró sus manos, como si no supiera por dónde empezar. Tenías razón, dijo finalmente, su voz ronca. Tenías toda la razón. Fui un arrogante. Un cobarde. Levantó la vista, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, vergüenza. Cuando papá llamó, me entró el pánico, confesó. Vi los números, la situación, y mi cerebro de ingeniero se apoderó de todo. Lo vi como un problema matemático, no como el legado de mi padre. Me convencí a mí mismo de que estaba siendo responsable, que le estaba enseñando una dura lección. Pero era mentira. La verdad es que me dio miedo. Miedo de arriesgar mi comodidad, mi estatus. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que nunca vi lo que te estaban haciendo. O quizás no quise ver. Era más fácil para mí ser el hijo dorado, si había un hijo problemático con quien compararme. Me beneficié de tu dolor, Isidro. Y por eso lo siento de verdad. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en nuestras vidas. No hubo una absolución mágica, pero una grieta se abrió en el muro de resentimiento que nos había separado durante décadas. Por primera vez, vi al hombre detrás del mito, a mi hermano. El siguiente fue mi padre. Me llamó y me pidió que lo viera en mi estudio. Cuando llegó, se quedó parado en la entrada, mirando con asombro los monitores, los bocetos de personajes pegados en la pared, la pizarra llena de diagramas de flujo. Así que aquí es donde haces tu magia, dijo, con una voz cargada de una emoción que no supe descifrar. Se sentó en el pequeño sofá que tenía en una esquina, y de repente, se echó a llorar. Lloró en silencio, con los hombros sacudidos por los sollozos, como un hombre que ha contenido un océano de pena durante demasiado tiempo. Perdóname, hijo, dijo entre lágrimas. Perdóname por ser un cobarde. Vi lo que Lidia te hacía. Vi cómo te apagaba poco a poco, año tras año. Y no hice nada. Me escondí. Pensé que con darte un abrazo a escondidas o una palabra de aliento en privado era suficiente. Pero no lo era. Debí haberte defendido. Debí haber sido tu padre en voz alta, no solo en silencio. Me senté a su lado y puse una mano en su hombro. No había nada que perdonar. Él también había sido una víctima de la misma dinámica, a su manera. Hablamos durante horas. Le mostré mi trabajo, le expliqué la lógica detrás de mis juegos, la narrativa, el arte. Y él escuchó. Por primera vez, realmente escuchó, con un orgullo genuino y una curiosidad infantil en sus ojos. Fue como conocer a mi padre de nuevo. Mi madre fue la única que permaneció en silencio. Me imaginaba su tormento, su mundo de certezas hecho pedazos. ¿Cómo podía reconciliar la imagen de su hijo fracasado con la del salvador de la familia? ¿Cómo podía admitir que su juicio, el pilar sobre el que había construido su identidad, había estado equivocado durante 35 años? Sabía que su camino sería el más largo y el más difícil. Y no estaba seguro de si alguna vez lo recorrería. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que el polvo de la explosión comenzó a asentarse, revelando un nuevo paisaje familiar. Frágil, incierto, pero extrañamente más honesto. En mi vida profesional, las cosas despegaron de una manera que nunca hubiera imaginado.
Mi último juego, Ecos de Maíz, una aventura narrativa inspirada sutilmente en temas de legado, sacrificio y las raíces familiares, recibió críticas extraordinarias. Un famoso streamer internacional lo jugó en su canal y las ventas se dispararon. De repente, ya no solo tenía estabilidad, tenía éxito. Un éxito tangible, innegable. Contraté a 2 artistas jóvenes y alquilé una pequeña oficina en el centro. El jueguito se había convertido en un negocio de verdad. La relación con Amadeo se transformó. Empezó a llamarme una vez por semana, solo para preguntar cómo estaba, para hablar de cosas triviales. Un día, me llamó para pedirme consejos sobre una computadora para su hijo. Tú eres el experto en estas cosas, dijo, y en esa simple frase, sentí un universo de reconocimiento. Cuando su esposa dio a luz a una niña, me pidieron que fuera el padrino. En el bautizo, me paré junto a él y sentí que, por fin, éramos iguales. Un martes por la tarde, mientras estaba en mi nueva oficina, mi secretaria me dijo que tenía una visita. Era mi madre. Se quedó parada en la puerta, observando el espacio con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Llevaba un recipiente de plástico en las manos. No dijo lo siento. No dijo me equivoqué. Esas palabras no estaban en su vocabulario. En su lugar, caminó hacia mi escritorio y dejó el recipiente sobre él. Te traje un poco de arroz con leche, dijo en voz baja. Como el que te gustaba de niño. Abrí el recipiente. El aroma a canela y leche me transportó instantáneamente a la cocina de mi infancia. Era su forma de tender un puente. Su manera de decir lo que no podía expresar con palabras. El trabajo comenzó, haciendo un gesto vago hacia la oficina. ¿Va bien? Sí, mamá, respondí, mi voz suave. Va muy bien. Asintió, pareciendo aliviada. Qué bueno, mijito. Qué bueno. No fue una reconciliación de película. Fue algo mucho más real y complicado. Una tregua. El comienzo de una nueva negociación, de un nuevo lenguaje que ambos tendríamos que aprender a hablar. La culminación de este viaje llegó un año después del cumpleaños. Para celebrar el aniversario de mi estudio, organicé una pequeña exposición en una galería local, mostrando el arte conceptual y el proceso creativo detrás de mis juegos. Invité a toda la familia. El lugar estaba lleno de gente de la industria, artistas, periodistas. Mi padre se movía entre la multitud, presentándose orgullosamente como el papá de Isidro. Amadeo, usando sus habilidades de negociación, me consiguió una entrevista con un importante blog de tecnología. Y luego vi a mi madre. Estaba sola, de pie frente a una gran impresión de un paisaje de ecos de maíz. Lo estudiaba con una concentración intensa. Me acerqué a ella en silencio. Es hermoso, dijo sin mirarme. No entiendo cómo lo haces, pero, es hermoso. Me quedé a su lado, y por un momento, simplemente compartimos la vista. La niña de Amadeo, mi nieta, dijo de repente, volviéndose hacia mí. Tiene tus ojos. Pero también tiene tu chispa. La veo dibujar, y se concentra de la misma manera que tú lo hacías. Hizo una pausa, y vi sus ojos humedecerse. Me aseguraré de que nadie nunca le diga que sus dibujos son solo garabatos. En ese momento, lo entendí. El perdón no se trataba de que ella cambiara por completo. Se trataba de que yo aceptara quién era ella, con todas sus fallas, y al mismo tiempo, de no permitir que sus fallas definieran quién era yo. Más tarde esa noche, mientras mi hija Aitana dormía en mis brazos, miré por la ventana. Me di cuenta de que la aprobación que tan desesperadamente había buscado toda mi vida, en realidad nunca la había necesitado. Había sido una jaula que yo mismo había ayudado a construir. Al ponerme de pie y defender mi verdad, no solo había liberado a mi familia de un ciclo tóxico, sino que me había liberado a mí mismo. No necesitaba ser tan bueno como mi hermano. Nunca se trató de eso. Solo necesitaba ser la mejor versión de Isidro. Y eso, al final, siempre había sido más que suficiente.